De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por línea telefónica al señor Salomón Sananes desde Canarias. ¿Qué tal, señor Sananes? Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado. Bueno, hemos sabido a través de usted, que lo ha relatado en un artículo, una historia que nos pareció maravillosa, que comienza muy triste, pero que tiene un final que es al revés el de los cuentos. El final es feliz, a pesar de la vida, porque estamos hablando de una superviviente del Holocausto llamada Hilde Natán, que murió en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, así es. Y allí es donde de repente usted tiene conocimiento de esta mujer, no la conocía de antes, ¿no? Así es. Esta mujer vivía aquí desde hace ya bastantes años y el único trato que teníamos con ella desde la comunidad era que ella venía todos los años solo un día a la sinagoga, el día de Kippur. Cuando me dijeron su nombre, yo no tenía conocimiento de quién era, hasta que fui a su casa a recoger el pasaporte para poder identificarla. Allí fue donde, por la fotografía suya del pasaporte, recordé que la había visto ya en la sinagoga los días de Kippur. Bueno, y creo que hasta hace unos años también vivía su madre allí, ¿no? En esa casa en Canarias. Así es, así es. Su madre vivía aquí y hace unos 20 años que falleció, y Hilde se llevó a su madre a Israel y fue enterrada allá. Hilde no tenía más familia que su madre, no se casó, no tenía hijos, ¿verdad? Que nosotros sepamos, está totalmente sola aquí. Uh-huh. Bueno, un personaje que ahora veremos cómo se fue descubriendo quién era, ¿no? Yo creo que lo mejor será que nos cuente desde su perspectiva personal cómo fue descubriendo, qué es lo que pasó primero. De acuerdo. Sí, primero, justo el día del fallecimiento, digamos que la embajada israelí, a través de otra persona de la Comunidad de Madrid, se pone en contacto con nosotros para comunicarnos el fallecimiento de esta mujer. A partir de aquí empezamos a trabajar, a recopilar información para ver quién era y poder tratar con la gente más cercana a ella en sus últimos días. Contactamos primeramente con un trabajador social que nos dice que esta mujer se encontraba sin recursos y que no había nadie que se pudiera hacer cargo del entierro. Al principio nosotros no sabíamos muy bien cómo actuar, porque digamos que también nuestra comunidad no pasa por un momento económico demasiado bueno y digamos que no sabíamos realmente cómo actuar, pero teníamos buena predisposición para ello. Entonces, a partir del día siguiente por la mañana empezamos a hablar con esta gente social y con personas cercanas de su entorno. Así es como ese mismo día yo fui a su casa a recoger cualquier tipo de pertenencia que nos pudiera indicar o facilitar su identificación, porque no sabíamos tampoco ni su nacionalidad. Posteriormente, al recoger el pasaporte, vimos que era ciudadana americana. A partir de ahí empezamos a contactar con el consulado alemán, porque ella era nacida en Alemania y teníamos constancia de que ella recibía una ayuda por ser víctima del Holocausto. Y posteriormente ya empezamos a contactar con la Federación de Comunidades Judías para ver si podíamos recibir algún tipo de ayuda para poder hacernos cargo de todo el entierro y hacerlo por el rito judío. En este momento empezamos a tratar tanto con el cementerio en el que nosotros tenemos una parcela aquí, como el tanatorio con el que solemos trabajar.
Y desde el primer momento, dado lo excepcional del caso, todos tuvieron muy buena predisposición y nos hicieron unos presupuestos que se ajustaban bastante para que el coste pudiera ser el menor posible, dado que esta mujer no tenía recursos. Y algo que también muy extraño, que no tuviera recursos, porque estuvo durante más de, no sé si 40 o 50 años, tanto ella como su madre, recibiendo unas ayudas por ser víctimas del Holocausto. Lo que a través del asistente social hemos podido saber es que en el final de los últimos años de vida, Hilde estuvo acompañada, o digamos, estuvo en un entorno bastante, o por lo menos eso creemos, un poco hostil, y ella, al ya ser mayor, no confió en estas personas que se supone que estaban ahí al lado de ella para ayudarla, que incluso vivían con ella, pero no había rastro del dinero que se supone que ella debería tener ahorrado. Y no sabíamos dónde estaban esas ayudas que ella se supone que había recibido durante tanto tiempo. Pero bueno, dimos por hecho que ya no tenía recursos y por lo tanto nosotros teníamos que intentar buscar la financiación para que el entierro se pudiera hacer aquí en Las Palmas. Al ya obtener a través de la federación y demás gente de la comunidad de aquí, digamos, un compromiso para poder hacernos cargo de los gastos, ya organizamos un entierro para un día y una hora determinada. Lo extraño del caso es que el asistente social ya nos había comentado algo de que su entorno decía que ella quería ser enterrada en Israel, pero nosotros sin ningún dato no podíamos hacer absolutamente nada. Es la noche anterior al entierro cuando yo fui al tanatorio a rezar Teilim y al terminar de rezar unos salmos, una señora que estaba sentada al lado mío empezó a interesarse y a preguntarme si era de la comunidad judía, qué significaban exactamente los salmos que yo estaba diciendo, y me contó que ella estuvo cuidando de Hilde durante sus últimos años. Y que precisamente Hilde, hacía unos meses, o no sé si justo un par de años, le hizo sacar unas fotografías con su teléfono móvil a una agenda donde Hilde tenía apuntados unos números de teléfono y unas anotaciones que hacían referencia a una Hebra Kadishá de Tel Aviv. En un primer momento yo no sabía muy bien qué hacer. Estaba ya todo programado para el día siguiente. Ya había sido un trabajo complicado, negociar tanto con el cementerio, con el tanatorio, buscar la financiación y demás. Y no sabía muy bien cómo actuar, pero al cabo de un rato volví a hablar con ella y le pregunté si no le importaba pasarme esas fotografías por WhatsApp para así yo poder tenerlas e intentar contactar con algún contacto mío en Israel para averiguar si realmente ella tenía o no comprada ya su plaza para ser enterrada al lado de su madre como era su deseo. Yo le di los números de teléfono a este amigo mío. Uno de esos teléfonos no existía y otro no daba señal. O sea, bueno, daba señal, pero nadie respondía al teléfono. Es ahí cuando decido directamente mandarle la fotografía para que él pueda ver las anotaciones que había ahí, para ver si de algún modo podía contactar con alguien. Él lo que hizo fue buscar en Google esas anotaciones y pudo dar con la Hebra Kadishá que se tenía que encargar de todos los trámites para el entierro. Y efectivamente le confirmaron esa misma noche que Hilde Nathan tenía comprada su plaza en Israel, en el cementerio de Kiryat Shaul. Entonces nos surge una nueva duda. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Hasta la mañana siguiente no íbamos a recibir ninguna información de esa Hebra, que quedó en mandarnos por mail los pasos a seguir.
Entonces, al día siguiente, a primera hora, ellos nos mandan la información y nosotros se la hacemos llegar a la embajada de Israel. Y ya a partir de ahí nos ponemos a trabajar contactando con la misma gente que ya iba a ayudarnos para el entierro en Las Palmas. Que ese entierro se había suspendido ya una vez Sí, conocida bueno, la noticia. todavía el entierro era a las 4 de la tarde. Ujú. Así que teníamos toda la mañana para intentar buscar la financiación para ver si era posible llevarla para allá. Ujú. La idea era, si lo conseguimos, tramitamos todo para llevarla. Si no, hay que enterrarla aquí porque no se puede esperar más tiempo. Lo que pasa es que era un viernes y Shabbat iba a estar en medio, con lo cual nos limitaba un poco la forma de actuar. Al empezar a contactar con conocidos, familiares y otras instituciones judías, vimos muy buena predisposición inicialmente. Pero antes de nada me puse en contacto con Rav Moshe Ben Dan y le expuse el caso. Y al comentarle que Hilde tenía su plaza allá en Israel, me dijo que había que hacer todo lo posible por cumplir su última voluntad y poder llevarla para allá. Así que nos pusimos manos a la obra. Incluso me dieron un número de teléfono de un Chabad de Nueva York, al que yo no conocía absolutamente de nada. Le contacté con él, le expuse el caso y al cabo de 10 minutos ya me había hecho una transferencia al número de cuenta de nuestra comunidad, que es desde donde hemos tramitado todas las donaciones. En definitiva, en unas 4 o 5 horas pudimos recaudar todo el dinero y ya decidimos anular el entierro en Las Palmas y empezar el proceso a través de la funeraria y de la embajada israelí y de la Hebra Kadishá de Israel para poder coordinar todo el traslado. Todo el traslado, la verdad que ha sido bastante costoso por temas burocráticos y administrativos y duró prácticamente una semana. Pero mi contacto en Israel, que ha sido el que descubrió que existía esta plaza en ese cementerio, a través de los medios de comunicación, ya que él trabaja en United with Israel, empezó a publicar artículos hablando de la historia de Hilde Nathan. Y posteriormente, cuando ya todo estaba programado, él se encargó de difundir a través de United toda esta información para que pudiese tener la mayor repercusión posible. Y como comentábamos al principio, aunque es una historia muy triste, porque estamos hablando del fallecimiento de una persona, y una persona que falleció prácticamente sola, gracias a esta difusión, no nos podíamos creer la gente y la repercusión que ha tenido en todos los medios, y sobre todo la gente que fue sin conocerla absolutamente de nada, solo conociendo su historia y yendo a acompañarla a decirle su último adiós. Y la verdad que ha sido un trabajo duro, pero yo creo que ha merecido la pena. Creo que fueron unas 200 personas que no conocían a Hilde de nada y que aparecieron Absolutamente de nada. En su entierro, ¿no? Me comentaron que al parecer había una prima suya que fue al entierro. Yo no podía hablar con ella, pero la gente que yo conozco que sí fue, al parecer pudieron hablar con ella y les comentó que era una prima de Hilde, pero anteriormente a eso no teníamos conocimiento de que ella tuviese familia por lo menos cercana. Uh-huh. ¿Y cuál es la historia que contó su amigo, el de United with Israel, la historia de Hilde? ¿Cuál había sido la historia que la había llevado a Gran Canaria? ¿De dónde era? Ella nació en Alemania, posteriormente creció ahí, estuvo en campos de concentración en Checoslovaquia y
después fue liberada por el ejército soviético y posteriormente se fue a Estados Unidos. Más adelante vino con su madre a visitar las Islas Canarias y por el clima y demás les gustó y ya vinieron y se instalaron aquí desde hace unos 40 o 45 años. Ujú. Y desde entonces han vivido aquí. Lo que pasa es que no tenían contacto con nuestra comunidad. Y en realidad ese ha sido el mayor problema, porque si ella hubiese tenido contacto con nosotros, quizá podíamos haber agilizado todo mucho más rápido, o simplemente ella ya nos podía haber dejado encargado a nosotros cómo actuar en caso de fallecer. Ujú. Bueno, pero justamente lo que revela esta historia, si me permite, Salomón, Sí, es una historia que yo creo que difícilmente hubiera pasado en un grupo humano distinto de los judíos. sí, eso está claro. Porque esta movilización internacional por una persona que nadie conoce y que no solamente la gente responde de manera positiva para que pueda llegar al destino que ella quería como último destino, sino que luego la repercusión que eso tuvo, ¿no? Sí, totalmente. Hombre, el hecho de ser una víctima del Holocausto, digamos que a todos los judíos nos toca un poco más. Y digamos que somos más sensibles a ellos. Si a lo mejor no hubiese sido una víctima del Holocausto, no hubiese tenido tanta repercusión o incluso nos hubiese sido más difícil recaudar todo lo que pudimos recaudar para llevarla para allá. Pero bueno, sí, esta historia lo que nos muestra es que no solo hoy, sino que se puede ver a lo largo de toda la historia que actos así de unión son los que nos hacen seguir vivos a día de hoy. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar, que el pueblo judío es tan grande por cómo nos cuidamos los unos a los otros. Uh-huh. Y que incluso viviendo en un sitio que es digamos, los confines del mundo occidental a nivel continental, digo, ¿no? Como las Islas Canarias, un sitio, digamos, bastante apartado donde la comunidad judía es muy reducida y los medios que tienen tampoco son amplios, pues incluso en esas circunstancias tan adversas se pudo actuar de una manera tan digna para llevar a esta mujer al final de sus días, ¿no? Sí, sin duda. Hubiese sido mucho más fácil a lo mejor si hubiese sido en Madrid. Aquí, dado lo reducido que es la comunidad y los pocos medios de los que disponemos, está claro que es más complicado. Pero lo que se ha comprobado es que en el mundo judío, si se puede colaborar haciendo una mitzvah, se colabora. Y eso es lo que me ha enseñado esta historia. Y es lo que nos ha enseñado a todos. Le agradecemos a Salomón Sananes que nos ha atendido desde Canarias con esta maravillosa pequeña historia de un personaje que hasta el último de sus días había pasado anónimamente, inadvertido incluso para sus vecinos, incluso para sus correligionarios que la conocían de vista pero no conocían su historia. Algunos prácticamente no conocían su nombre. Y que hoy en día pues han servido de ejemplo para que todos nos sintamos un poco más orgullosos de pertenecer a esta gran familia. Muchas gracias, señor Sananes. Totalmente. Si me permite. Sí, claro. Sí, simplemente quería decir que dar las gracias desde aquí a todas las personas que han colaborado. Tanto, bueno, yo me estoy llevando prácticamente todo el mérito, pero sin la ayuda de mi padre, que hemos coordinado todo, no hubiese sido posible. Y agradecer a todas las instituciones que nos han ayudado, a todas las personas que de forma individual han colaborado con nosotros, a Jacob Israel de United with Israel, que sin su ayuda no hubiese tenido la repercusión que ha tenido. Y solo dar las gracias y decir que con el
el dinero que nos ha sobrado de todas las donaciones que hemos recibido, vamos a donar ese dinero a Yad Vashem para que Hilde pueda tener una placa con su nombre y así pueda ser recordada para siempre. Muchas gracias, señor Zananes. Muchas gracias. Un saludo.